Y estamos de regreso y estamos listos también para rendirle nuestro homenaje a Juan Carlos Mesa. Para eso hay una gran actriz que yo he visto tantas novelas tuyas. Cristina Alberó, bienvenida, gracias Hola, por buenos estar días, hoy ¿cómo acá. están? Tantos productos, pero bueno, varios también compartidos con Juan Carlos Mesa. Sí, sí, claro. Eso fue una parte de mi vida donde yo hice mucha comedia y tuve la suerte, el gran honor de que Mesa me convocara. Tenemos un pequeño homenaje que tiene armado sí. Analía justamente con la producción de Pura Vida, así que lo vamos a compartir. Elegimos despedirlo de la manera en la que él vivió. Él definía el humor como una manera de robarle a la vida aquello que, frente a los hechos en los que algunos ojos se ponen demasiado serios, bueno, él buscaba otra mirada. Decía, es como usar siempre en la vida el saco al revés. Si hay un hecho dramático, siempre hay también una manera positiva de interpretarla y de incluso sacar una sonrisa a partir de esos hechos. Así que este es el homenaje de Pura Vida a Pura Sonrisa al gran Juan Carlos Mesa. ¿Me está diciendo usted y él, dos irresponsables, que a un humorista de la talla del señor Caloi, amigo y humorista de una dimensión internacional, le hemos plagiado nada menos que las canciones de Clemente? Bueno, no es la primera vez que utilizamos una canción, no. No, señor, no es la primera vez, pero va a ser la última. Sí, y señor. te pido mil perdones, Caloi, por esto. Yo te ruego que me disculpes y disimules este muy mal momento que me han hecho pasar delante tuyo. Porque te prometo que voy a poner orden. Porque yo no soy ningún cholulo aquí. Señores. Caloi, ¿vos no me podrías dibujar un Clemente para la pieza de las nenas? Sí, después te voy a decir dónde te lo voy a dibujar, ¿eh? El gran humorista, actor, director, productor y guionista Juan Carlos Mesa falleció ayer a los 86 años. Corpulento y campechano, sereno y pausado, siempre encontraba una frase certera, un remate a todas las situaciones. Pese a su aparente timidez, el micrófono nunca lo inhibió. Como muestra, vale recordar su primera presentación, aún vistiendo guardapolvos, en la que sorprendió a la audiencia de LB3 de Córdoba, recitando las rimas de Germán Verdiales, la misma radio en la que dio sus primeros pasos como libretista. Nació en Córdoba en 1930, llegó a Buenos Aires con la tarea expresa de escribir para Jorge Porcel. Con el tiempo, escribió para grandes como Balá, Tato Bores, Pepe Biondi y Verdaguer. También fue parte del equipo autoral de ciclos de sketch, como hicieron, y muchos de ellos hicieron historia, como La Tuerca y Upumorpo. Y de éxitos como Estrés, Mi Cuñado, Gorosito y Señora, Brigada Cola, entre muchos otros. Pero sin duda, la popularidad le llegó con Mesa de Noticias, del que era guionista y actor. Aquel ciclo marcó un hito en la televisión argentina. Mesa afirmaba que su búsqueda humorística consistía en encontrarle el lado menos dramático a la realidad cotidiana y que le gustaba hacerlo con una mezcla de inocencia y surrealismo. Una sana picardía tenía, para escapar así de ciertos lugares a los que prefería no visitar, el humor negro y la vulgaridad. El éxito de Mesa de Noticias se repetiría luego con El Gordo y el Flaco, también en dupla con el memorable Gianni Lunadei. La partida de Juan Carlos Mesa nos deja huérfanos de su humor blanco, respetuoso, cálido y popular, del que era fiel representante. En homenaje valga esta frase: le pertenecemos, benemérito señor director. Qué lindo, Un aplauso, hermoso. ¿verdad? Muy emocionante, muy lindo. Un grande en todos los sentidos, que nos dejó un montón de frases, ¿no? Bueno, hay algunas como para compartir. Por ejemplo, dice, no me imagino a ningún gran actor de la historia sin un buen libreto detrás. Así es. Eso sostenía Juan Carlos Mesa. El humor es copiarle a la vida, como Sí. decía Analía.
Me he dedicado al humor de observación, algo muy especial. No soy repentista frente a una cámara, a un micrófono, a una hoja en blanco. Es muy difícil ser sólido apelando a la improvisación. Y bueno, y este tipo de expresiones también que figuraban en sus programas, como Benemérito señor director, le pertenezco. ¡Qué bochorno! Era otra. Sí. Asesino. ¿Se acuerdan de esa? Asesino. Claro, Con el él. infeliz. Infeliz. Ahí está, bueno. Había muchos que eran, había mucha, creo que el que podía salirse del libreto siempre era Gianni, porque Gianni tenía esa impronta. Que por ejemplo estábamos haciendo una escena y entonces arreglaba con el director y con el utilero que una puerta la dejaran libre como para que se cayera, y entonces él entraba y se caía la puerta, y esas eran sorpresas para Mesa, Claro. ¿no? Entonces todos nos reíamos. Juan Carlos era muy tentado. O porque nosotros nos poníamos algo que para llamarle la atención, o porque se lo ponía a él. Siempre había pequeñas bromas entre nosotros, pero sí es cierto que no éramos repentistas, salvo Gianni, Sí. y que sí observábamos muy bien lo que se decía en el libreto. Y a mí me pasó, a mí me pasó algo muy especial. Cuando yo veía a los actores que trabajaban con los libretos de Juan Carlos Mesa, me parecía que ellos hablaban con sus propias palabras, pero no. Mesa escribía para cada actor lo que cada actor sabía hacer mejor, y esa es una cualidad que no todos los autores tienen. Él encontraba que a cada personaje le iba bien tal cosa, y a ese personaje se lo ponía. Entonces era muy fácil decir su letra. Qué maravilla, Quedaba claro. Era fluido. Absolutamente fluido. Yo lo único que le cambiaba eran los verbos, porque él, como buen cordobés, hablaba con los... no eran los verbos simples, sino que eran compuestos, eran verbos compuestos. Y no te- Hemos sido, por ejemplo, en y lugar de fuimos. no te hacía problemas con eso, no era rígido a la hora del libreto. No, en lo absoluto, no. Yo le decía, no puedo decir hemos ido, yo decía, fuimos. Eso le cambiaba, pero si no, su letra era tan fácil de decir, tan cómoda para decir, y además era muy cómodo trabajar con él, realmente muy El trabajo cómodo. de escritura de Mesa de Noticias sucedía el mismo día de grabación y de emisión, ¿no? A veces corrían Bueno, con respecto a los tiempos porque hubieron dos utilizaba tiempos. contexto de Yo no- actualidad. Yo no estuve en Mesa de Noticias. Mesa de Noticias se grababa en este canal mientras yo estaba haciendo una novela. Ujú. Y sé, creo que el productor era el señor Yankelevich Sí, en ese momento. Con Carlos Montero, sí. Claro, porque yo le En El decía... Gordo y el Flaco no usaban Sí. tanto contexto. Me voy a de poner algo en honor a actualidad. Mesa. Estos son los anteojos de la señorita Hileret, Sí. que eran... Que no tienen de tu vidrio, personaje. no tienen ese- vidrio. Sí, porque ¿Son yo los los originales? guardo. Sí, son los Ay, qué originales. Estos son lindo. los anteojos que yo usaba como la señorita Hileret. Qué lindo. Así que como los guardo, siempre guardo alguna cosa de algún personaje. Sí. Y estos son los de la señorita Hileret y los quise traer. Claro, Mesa de Noticias se hacía acá, en este canal. Y sí es cierto, los libretos iban sobre la marcha. Y yo muchas veces le Pero decía... en El Gordo y el Flaco, ¿cómo era la No, era realización? distinto. Vos tenías los libretos a partir de cuándo? ¿Con No, mucho lo tiempo que de pasa es que El anticipación? Gordo y el Flaco no era diario. Mesa de Noticias iba de sí, lunes sí, a sí, viernes sí. y El Gordo y el Flaco iba una vez a la semana. Entonces había tiempo para los Claro. libretos. Esa era la gran diferencia, que yo muchas veces le decía a Mesa, le digo, Juan, y por ahí le decía, pero tal cosa, Mesa de Noticias, no sé qué, y hablábamos y me decía, sí, pero yo tenía un extraordinario productor, me decía él en ese momento, que era Yankelevich, que estábamos todo el tiempo con dos, que era una cosa rara creo que fue 1980, 1984, 83 comenzó. 83, Claro. 84. Y entonces era muy raro que hubiera dos equipos, tenían un equipo de exteriores y un equipo de piso. Sí. Entonces se hacía piso, se hacía exteriores, todo el tiempo, era una locura. Yo los veía, pero después a mí me tocó hacer El Gordo y el Flaco, Sí. que era un equipo similar, porque también estaba Gianni Lunadei, ¿no? ¿Y qué tal era trabajar con ellos juntos? Era fantástico realmente. Era realmente divertido. Sí, súper divertidos. Porque, Súper. sí. Se dice que muchas veces los humoristas fuera de cámara son Son amargos, agrios. son personas... Malhumorado. ¿Cómo era Juan Carlos? ¿Era así? No. Juan Carlos era un tipo, primero, súper correcto. Un tipo
yo diría que la palabra correcta para él sería, era un señor, un caballero. Lo que vos imaginás como un señor o como un caballero, correcto, amable, siempre de buen humor. Era raro verlo con algún problema, o si no venía y te decía sí, porque... Y mirá, lo que decía él a mí en este momento me toca un poco, porque él por ahí lo veías mal y decías, ¿qué te pasa, Juanca? Y él decía, es que se me fue un amigo. Y yo podría decir lo mismo de él ahora. Qué maravilla poder decir, ¿no? Sí, fueron muchos años de trabajo. ¿Y tuviste relación, digamos, seguiste compartiendo tiempo y comunicación no, después con él? de trabajar no, pero sí tuve la suerte que en el tiempo que trabajamos, ellos me invitaron a su casa, he conocido a sus hijos, he estado en el primer casamiento de Gabriel, he conocido a sus nietos, a su esposa Edith, por supuesto. O sea que teníamos una amistad verdaderamente, y fue muy, muy lindo compartir esos años. Después de Mesa de Noticias, no, del Gordo y el Flaco, hicimos incluso un ciclo con Pepe Soriano en Canal 2 también. ¿Cómo combinaba el doble rol de actuar y ser guionista? Porque él creaba las escenas que después representaban todos. En el momento de ensayar, en el momento de grabar, ¿él participaba o ahí había un director y dejaba que el director hiciera su trabajo independientemente? No, él era un tipo sumamente respetuoso. Y te digo más, él era tan respetuoso que escribía no solamente lo que le correspondía a cada intérprete, sino al carácter de cada... O sea, respetaba los carteles, ¿me entendés? O sea, cada cual era quien era. Y además podía mezclar muy bien, porque de pronto por el Gordo y el Flaco pasaron gentes, qué sé yo, Ricky Maravilla. Claro, participaciones especiales. Con participaciones especiales, qué sé yo, la Mona Jiménez, por decirte, ¿no? O venían conjuntos. Él realmente manejaba las cosas de una manera... fantástica. O sea, no había ni... Bueno, el otro día conté una anécdota muy graciosa. Un día llego al estudio de Telefe y había un piano de cola, ¿no? A mí esos años del Gordo y el Flaco fueron años donde él me decía, ¿pero vos dónde vivís? Pues venía y me decía, ¿viste tal cosa? ¿Viste? Le digo, no. Fueron años donde yo trabajé mucho, traté de estudiar mucho religiones y trabajar espiritualmente en lo personal durante todos esos años. Entonces yo estaba siempre en un seminario que iba a grabar el día que iba a grabar, que eran los miércoles. Me decía, ¿no viste? No sé, ¿pero vos dónde vivís? En un seminario, me decía él a mí. Y llegó un día y había un piano de cola. Le digo, ¿y este piano qué es, Juan? Me dice, fulano, no me quiso... Ahora no voy a decir, a mí me dijo quién era. Me dijo que era concertista de piano y yo le compré la idea. Y ahora resulta que no es concertista de piano. Y estaba ahí el piano de cola en el estudio sin saber qué hacer. Después lo resolvieron, por supuesto. Pero él trabajaba muy en equipo. Él aceptaba muchas sugerencias, incluso de Gianni o mías, o yo le decía, mira, Juan, ¿qué te parece si vamos por acá o por allá con el personaje? ¿No? No desde luego con el programa. Y la verdad es que se trabajaba muy, muy bien. Muy, muy bien. Y cuando hoy al comienzo del programa teníamos como esta dualidad sentimental, ¿no? Por un lado la tristeza de que partió y por otro, bueno, el legado que deja este hombre, ¿no? Porque, digamos, marcó a mucha gente, todos hemos visto sus productos. Entonces, cuando te enteraste de que había fallecido ayer, ¿cómo te tomó la noticia? Y para mí fue un shock realmente muy fuerte, porque sí, él venía enfermo ya hacía un tiempo, y creo que también seguramente lo precipitó el fallecimiento de su esposa, ¿no? Pero yo creo que con él se va un ciclo muy importante del humor en la Argentina. Yo no sé si volveremos a eso. El humor para toda la familia. A mí te digo, no es que pocas cosas me hagan reír, porque soy una persona de buen humor, y en la comedia me siento cómoda, me siento fácil, pero a mí no todas las cosas me hacen reír. Y a mí el humor de Juan Carlos Mesa, él era un tipo súper delirante. Súper delirante. Él en su forma de ser era muy delirante, ¿no? El absurdo, ¿no? Como herramienta principal. Sí, él era... Pero además estaba entrenado en esa focalización de todos los temas. No solo en la tele, también tuvo, digamos, mucho trabajo en la radio. En la radio, bueno, a mí me ha pasado muchas veces tomar un taxi, el taxista estar escuchando a Mesa y yo muerta de risa.
Porque verdaderamente a mí me decía, tiene un tipo de humor que a mí me divierte. Si no tuvieras sé. que definirlo como ese humor, Es que ¿cómo yo lo harías? no sé cómo definirlo, no tengo palabras para definirlo, pero me parece que es un humor para la familia, que es un humor sano, que no requiere malas palabras, que no, nunca. Al contrario, que tenía esa picardía. Yo me reconocía, porque cuando yo hacía las novelas por ahí me ponía un escote, en la época en la que las protagonistas de novelas no teníamos lolas. No teníamos. Y éramos flacas y generalmente no tenías que tener curvas y todas esas cosas. Pero Mesa tenía esa picardía que de pronto, qué sé yo, no sé, yo salía con shortcitos, ¿entendés? Pero que era hasta ahí. O Un sea, toque. estabas insinuando algo y siempre había un doble sentido, pero hasta ahí. Claro, todo muy delicado. Todo muy humor delicado. humor Sí. blanco que ya no hay más. Y cuando ves la tele y haces zapping y ves la tele en A mí general, hay pocas cosas que me divierten de la tele hoy. ¿por qué Sí. pensás que cambió tanto, digamos? Está muy bien, Y la supongo- sociedad avanza, el mundo avanza, todo, pero... Bueno, avanza en algunas cosas y yo creo que retrocede en otras. A mí hay pocas cosas que me divierten en la tele. Del Vamos, yo las felicitaría porque acá estamos hablando de a uno. Y en la mayoría de los programas de la televisión la gente hablan 4 al mismo tiempo. Y yo digo, ¿qué están diciendo? Y no es que yo esté sorda, pero es que... No se entiende. ¿No? No se entiende. No se Claro. entiende. Ahí está, no se entiende. Y ahí todo se entendía. Y ahí todo era, en los programas de mesa todo era claro y simple. Y es ese humor tan especial, ¿no? Tan de buscar en la cosa de todos los días lo divertido, Claro. ¿no? La observación de la que él hablaba. ¿Alguna otra anécdota que quieras compartir con nosotros? ¿Algún recuerdo en las grabaciones, fuera de las grabaciones, a partir de alguno de los éxitos que compartiste con Mesa? Bueno, algunas de las cosas que hicimos, por ejemplo, a mí me había hecho, siempre me gusta viajar, entonces muchas veces iba y le decía, ay Juan, le digo, no me dejas ir una semana a un tal lado, sí, como no, y yo me iba. Y entonces estábamos grabando y se arma él un viaje con Pepe Soriano y se van a España, cosa que me dio mucha rabia. Y yo era una azafata de acá, ¿viste? De cabotaje. Y ahí me enojé, le digo, ¿por qué? Qué vivo que sos ustedes. No, creo que se fueron a Venecia, no sé dónde se fueron. Ay, qué buen Ah, viaje que se Mirá qué armaron. vivos ustedes dos. Qué lindo. Y le digo, pero yo al final, porque yo efectivamente hacía de azafata. De Por azafata, eso, claro. Sí, él me inventó la azafata, por eso de que a mí me gustaba tanto viajar. Entonces ¿Cuándo me lo inventó. viste por última vez? Uy, hace bastante, creo que nos cruzamos en la calle, hace muchos años, sí. ¿Y Sí, hubo hace- abrazo, beso, anécdota, Sí, por café? supuesto. ¿Qué hubo? No, como las calles de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Juan? ¿Pero qué? ¿No me viste? ¿No me saludé? Esas cosas, ¿no? Esas cosas, claro, que te da también esta profesión, donde uno de pronto comparte toda la vida con esos compañeros, Claro. después pasan años y no te los ves. cruzas en la calle, te metes un abrazo, Claro. pero hasta el alma, y por ahí pasan años hasta que te vuelves a ver. Así es. Pero bueno, esto también pasa por esta profesión tan linda, ¿no? Así es, sí. De pertenecer a los medios de comunicación. Cristina, te agradecemos un montón que hayas No, venido. yo les agradezco mucho, de verdad, porque es muy bueno recordar a los grandes con una sonrisa, Sí. recordarlos por lo que han hecho, por el tiempo que han pasado con uno. Yo le agradezco, señor Mesa, a la señorita Hileret. Ay, qué hermoso. Bueno, que con toda esta emoción que nos dejás y que compartimos, nosotros nos vamos a ir a un corte, recordando a Juan Carlos Mesa, homenajeándolo de esta manera, con una sonrisa, con los ojos vidriosos, pero bueno, y con todo el agradecimiento por todo lo que nos dejó. Por supuesto, mucho. Nos Gracias. ha dejado muchísimo. Gracias, Muchas gracias, Cristina, señor gracias. Juan Carlos Mesa. Ya volvemos.